¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Qué gusto saludarnos en esta nueva edición del curso de lenguaje, ¿no es cierto? Ya iniciando esta segunda semana de clases, ¿no? La semana pasada ya iniciamos fundamentalmente con algunos temas que teníamos que terminar de ese tomo número 2. Espero que con este tema que se desarrolle el día de hoy también estemos terminando ya con este libro, ¿no es cierto? Porque hay que recordar, vuelvo a reiterar, que en la unidad anterior desarrollé el tema 17, cuando en realidad ese tema se tiene o se tuvo que haber visto recién en la unidad número 7. Pero bueno, más allá de la anécdota que ya hemos trabajado esto, ¿no es cierto? Es importante recordarles a ustedes que la carátula de presentación es importante en el cuaderno. Unidad número 6, ya el tema de la semana pasada ya ustedes lo tienen anotado, y seguramente este tema lo tendrán que anotar, digamos, el día de hoy, ¿no? Otra cosa también que es importante es que las diapositivas que yo les comparta, por favor, ténganlo como un elemento de soporte o de base para entender o interpretar de alguna u otra manera interpretar de alguna u otra manera las categorías gramaticales o los elementos que son importantes dentro de este proceso. Ahora, ¿por qué te lo digo de esta manera y bajo esta condición? Porque lamentablemente, ¿no es cierto?, hay algunos estudiantes que no entienden y empiezan a copiar todo lo que está en las PPTs. Utilizan la PPT simplemente como una base, como un soporte argumentativo o como un soporte de alguna u otra manera discursivo de lo que quieres establecer o de lo que quieres trabajar. Pero, pero no lo tomes de manera literal, o no tomes todo lo que haga aquí de manera literal y lo transcribas al cuaderno. Eso no te estoy pidiendo. Y ya saben ustedes, por si acaso, que después de escuchar este video tienen que dar su práctica calificada y mandar las respuestas como corresponde. Precisamente hoy, si la semana pasada vimos el adverbio, que era una categoría gramatical invariable, porque no sufría accidentes gramaticales de género y número, pero sin embargo sí tenía significado propio. Recordemos que el adverbio era aquel elemento, fundamentalmente, aquel elemento que dentro de la oración puede modificar al verbo, al adjetivo y al mismo adverbio. En cambio, aquí vamos a hablar de aquellas categorías gramaticales, ¿no es cierto? Son categorías gramaticales porque cumplen una función dentro de la oración, que carecen de independencia sintáctica, o sea, no tienen significado propio, su significado es contextual. Y además de eso, tienen por función, ¿no es cierto? Tienen por función unir oraciones o proposiciones. A esto se le conoce como conectores lógicos. Dentro de tu libro tienes la normativa de las conjunciones y las preposiciones, que en realidad son las dos categorías gramaticales invariables que por lo general, ¿no es cierto?, se suelen emplear dentro del idioma español o castellano. Ahora, ¿por qué, profesor, son categorías gramaticales invariables igual que el adverbio? Porque no sufren accidentes gramaticales y su significado es ocasional. Solo adquieren un sentido y un significado de acuerdo al contexto oracional, correcto, de acuerdo al contexto oracional. Entonces, para poder entendernos el día de hoy, es importante, ¿no es cierto?, saber en qué consisten los conectores lógicos, cuándo se emplean y bajo qué circunstancias se emplean los conectores lógicos, ¿no? Para ello, entonces, lo que podemos decir fundamentalmente es lo siguiente, ¿no? ¿Qué palabras faltan en el siguiente texto? ¿No? Por ejemplo, dice, la llama es un mamífero artiodáctilo doméstico de la familia Camalidae. Fue, ¿no es cierto?, en la región del altiplano peruano y andino, donde algunos estudios se dieron mediante la selección, y ocurrió desde tiempos inmemoriales. Desde también es un conector, ¿no es cierto? O sea, démonos cuenta que el propio texto o la propia estructura discursiva
emplea el uso de estos nexos o de estos elementos que unen las proposiciones o las oraciones o las ideas dentro de un texto. ¿Cuál es el objetivo fundamental de estas palabras que están aquí en rojo? Según, mediante, desde, para, como, no, de. ¿Cuál es el objetivo de estas palabras? Primero, darle una continuidad a las ideas que puedo ver dentro del texto, pero también organizar el texto de tal manera que éste tenga un sentido completo. O sea, que se demuestre cómo las ideas se pueden relacionar con respecto a otras, ¿no? Dentro de la estructura o dentro de los parámetros de texto. A eso se le llama cohesión textual. Todo texto, al emplear nexos o enlaces, busca de alguna u otra manera cohesionar las ideas dentro del discurso textual, busca unir las ideas. Ese es el objetivo fundamentalmente de los conectores lógicos. Pero, ¿cuáles son los conectores lógicos, no es cierto, o las categorías gramaticales invariables más utilizadas? La semana pasada veíamos el adverbio. La diferencia es que el adverbio sí tiene un sentido o un significado propio. En cambio, la preposición, que es otra de las categorías gramaticales invariables, ¿no? Conocidas, en todo caso, carece o no tiene un significado propio. Su significado o su función es una función ocasional, por si acaso. Por ejemplo, ¿qué cosa es la preposición? Palabra invariable. Muchos se preguntarán, profesor, ¿y por qué es invariable? Bueno, porque no sufre accidentes gramaticales, ¿no? Estas palabras no cambian en género y en número. Y además no hay una concordancia entre estas palabras con respecto al núcleo del sujeto, ¿no? Que es un sustantivo. O sea, la concordancia siempre se da entre determinantes y sustantivos, entre sustantivos y adjetivos, entre sustantivos y artículos o entre sustantivos y verbos, ¿no? Porque en realidad esas son las categorías gramaticales variables. Entonces, es invariable la preposición porque es una palabra que no sufre o no padece accidentes gramaticales. ¿Correcto? Ahora, es importante recordar que la preposición puede cumplir, así no tenga un significado propio, dentro del texto diferentes funciones. ¿Correcto? Por ejemplo, complemento del sustantivo. Libro para estudiar, denota finalidad. Para estudiar, finalidad. Complemento del adjetivo. Amable con sus amigos, denota compañía, ¿no? Con sus amigos. Complemento del adverbio, antes de la tarde, denota tiempo. Complemento del verbo, canta en el salón, denota lugar. ¿En dónde? En el salón. La preposición del significado de una preposición depende del contexto oracional, como te había explicado hace un momento. Pues la preposición no posee significado propio, ¿no? Libro de Pedro, pertenencia, ¿no? De Pedro. Chompa de lana, material. Joven de Lima, ¿no es cierto? Procedencia. Enfermo de gripe, la causa. ¿Ves? ¿Te das cuenta cómo la sola preposición de puede cumplir diferentes funciones? Claro, porque por ejemplo, a puede ser, por ejemplo, dirección, pero a también puede ser fundamentalmente la referencia a alguien con el que estoy conversando. O por ejemplo, a implicaría precio también, está a 50 céntimos. Precio también. O sea que las preposiciones, como te digo, vuelven fundamentalmente a tener diferentes significados de acuerdo a los contextos oracionales. De acuerdo a los contextos oracionales. Por si acaso. Entonces, la preposición simple. ¿Cuál es la preposición simple y por qué se le llama simple? Porque está conformada por una sola palabra, ¿no? Una sola palabra que sirve de nexo o enlace. Por ejemplo, inventario. A implica dirección, iremos a casa. Ante, presencia. Ante su padre dice eso. Bajo, dependencia. Ellos están bajo su tutela. Con, modo, lo dijo con mucha sinceridad. Contra, dirección. Chocaron contra el edificio.
D, contenido, tomó un vaso de agua. Desde, ¿no es cierto?, inicio. Por ejemplo, estoy desde hace horas, por ejemplo, ¿no? O desde épocas inmemoriales, los incas fueron un gran imperio, por ejemplo. Explica inicio. No confundir las preposiciones bajo y contra con otras categorías homónimas. Por ejemplo, Pedro habló bajo. Aquí bajo ya no es fundamentalmente una preposición, y ahí es un adverbio. ¿Por qué? Porque está modificando el verbo, está particularizándolo. O por ejemplo, costó a bajo precio, a bajo precio. Bajo adjetivo, cualidad, ¿no es cierto? Cualidad. Entonces, todos sabemos que ciertas palabras, siendo preposiciones, pueden en otros contextos ser adverbios o adjetivos, pero depende una vez más de quién, del contexto oracional. Ya, oracional. ¿Correcto? Otro, por ejemplo, mira, implica lugar. Luis está en Lima, por ejemplo, ¿no? Entre, modo, lo contó entre amigos. Hacia, que es tiempo. Llegó hacia las 3 de la tarde. Hasta, límite. Corrió hasta la cumbre. Por cercanía. Pasearon por el parque. Para, disposición. Estoy para ayudar a todos, ¿no es cierto? O sin, que implica privación, ¿no? Por ejemplo, hablé sin ningún motivo, ¿no es cierto? Hablé sin ningún motivo. Por ejemplo, no confundir las preposiciones entre y para con otras categorías homónimas. Por ejemplo, joven, entre al aula. Ese entre es verbo, ¿te das cuenta? El entre, estamos viendo que es una preposición de modo, pero depende del contexto, ese entre puede funcionar como verbo. O por ejemplo, él siempre para cansado. Para implica disposición o finalidad. En este caso, por ejemplo, siempre para cansado, para verbo. ¿Correcto? Por si acaso, verbo. ¿Ya? Entonces, eso es importante recordar. Las palabras son preposiciones, sí, pero depende de los contextos. Porque pueden ser verbos o pueden ser, por ejemplo, adverbios o pueden ser adjetivos también. Depende mucho. Depende mucho. ¿No es cierto? Depende mucho. ¿Ya? Por si acaso. ¿Ya? Por si acaso. Entonces, por aquí seguimos con el inventario. Sobre el sentido implica tema, ¿no? Siempre hablan sobre arte, ¿no? Claro, el tema, arte. O por ejemplo, según conformidad, lo hizo según la ley, conformidad, de acuerdo a la ley. Tras, que implica seguimiento, fue tras los honores, por ejemplo, ¿no? Durante, simultaneidad. Sucedió durante el invierno, ¿no? O sea, como producto, como una consecuencia, si se quiere llamar de esta manera. Mediante, que es medio. Se comunicó mediante internet. Pro, favor, ¿no? Fue a una apoyada pro salud. O vía, escala. He venido vía París, ¿no? Con escala a París. Ahora, hay que recordar que existen las preposiciones contractas. En otros casos, a las preposiciones contractas, como ya hemos visto en algún momento, también se le llama artículos contractos. Ahora, tú te acordarás que esos artículos se forman uniendo el artículo el más dos preposiciones, ¿no? Más a y de. Por ejemplo, a más el, al y de más el, de. En algunos casos se dice que son artículos contractos o preposiciones contractas, si lo quieres llamar de esta manera. Por ejemplo, en vez de decir iremos al colegio, no, iremos al colegio. Viene del colegio, no, viene del colegio. Por si acaso, ¿no? No hay que olvidarnos de eso. Ahí están las preposiciones. Ahora, esas son las preposiciones simples, porque también existe la locución prepositiva. Ahora tú dirás, ¿qué cosa es una locución? Es cuando se emplean dos o más palabras
para, ¿no es cierto?, hacer referencia a que esas dos palabras equivalen a una sola preposición o a la función de una sola preposición. Mira, se presentó delante de todos, o sea, ante todos. El tema trata acerca de la dictadura, sobre la dictadura. El gato está debajo de la silla, no, bajo la silla. Presta atención para aprender, ¿no es cierto?, a fin de aprender. A partir de enero habrá más acciones. Desde enero habrá más acciones. Origen. El bebé duerme en medio de ellos, entre ellos. ¿Ves? Uno solo, pero acá se está viendo o se está empleando que, digamos, dos palabras o se está empleando tres palabras para dar a entender una sola preposición. Se resbaló a causa del piso encerado, por el piso encerado. ¿Ves? Eso es lo importante también. La preposición no se identifica cuando es parte de otra locución o perífrasis. Por ejemplo, escriban al pie de la letra, locución adverbial, ¿ves? Al pie de la letra. Eso ya no es una locución prepositiva. Al pie de la letra quiere decir fundamentalmente escribir detalladamente. Correcto, locución adverbial. O el albañil usó la pata de cabra, locución sustantiva, o sea, usó la herramienta. ¿Cómo se llama la herramienta pata de cabra? Es su nombre. O, por ejemplo, ellos van a postular a San Marcos, perífrasis verbal. Van a postular a San Marcos, perífrasis verbal. ¿No es cierto? Entonces, ya sabes cómo se emplean las locuciones prepositivas. Se emplean reemplazando la función de una sola preposición cuando construyes los elementos por tres o cuatro palabras, ¿no? Que simbolizan la función de una sola preposición. Por eso se llama locución prepositiva, ¿no? Y acá algunos ejemplos, ¿no? Que seguramente lo vamos a ver ahora cuando estemos desarrollando nuestro libro, por si acaso, ¿no? Para no equivocarnos. Y claro está que también podemos hablar de la otra categoría gramatical invariable, aparte del adverbio y aparte de la preposición, que se afianza o se relaciona con la preposición en que éstas no tienen significado propio, su significado es ocasional, o sea que necesitan estar dentro del contexto oracional para tener un sentido o un significado, y tienen por función unir, ¿no es cierto?, oraciones o proposiciones, o sea, fundamentalmente sirven como nexos o enlaces que permiten fundamentalmente unir preposiciones, ¿no es cierto?, perdón, que permiten unir proposiciones u oraciones, ¿no? Ahí está la conjunción. ¿Qué cosa es la conjunción? Palabra invariable que funciona como nexo lógico en el enunciado. Por ejemplo, une palabras. María y Felipe estudiarán medicina. Palabra 1, palabra 2. María y Felipe estudiarán medicina. Une frases. Postula a San Marcos o Federico Villarreal. Por ejemplo. Ahí está. Postula a San Marcos o Federico Villarreal. O une oraciones, ¿no? Por ejemplo, no sale de casa porque estamos en cuarentena. Porque estamos en cuarentena. Puedo unir palabras, sí, María, Felipe. Puedo unir frases, postula a San Marcos o Federico Villarreal, frases. O también oraciones, no sale de casa porque estamos en cuarentena, ¿no? No sale de casa, estamos en cuarentena. Ahí está, dos oraciones. Entonces, la función principal de las conjunciones es fundamentalmente unir nexos, elementos, palabras o frases dentro de una sola oración. Es más, cuando empleamos por lo general el uso de las conjunciones, estamos ya hablando fundamentalmente de ¿qué? Estamos hablando, chicos, ya de oraciones compuestas, en donde se presentan más de una proposición, o sea, más de una oración. Pero así te acuerdas cómo existían las preposiciones y existían las locuciones prepositivas, que es la unión de dos o más palabras que cumplen la función de una sola preposición. Aquí también aparecen las locuciones conjuntivas, que son aquellas que están conformadas por dos palabras que cumplen la misma función de una sola conjunción. Sabe, sin embargo, no lo dice. Ya, en vez de sin embargo, puede haber colocado pero. Bueno, pues locución conjuntiva.
No aprobó ya que no estudió. En vez de colocar en vez de colocar ya que, ¿no es cierto? No aprobó porque, ¿no es cierto? Junto, porque no estudió. Ya está, locución conjuntiva. Cumplen la función de una sola palabra, ¿no es cierto? Pero empleando dos o más términos, ¿no? Ahí está. A eso tengo que hacer referencia o tengo que recordar. Conjunción coordinada es aquella que une expresiones de un mismo nivel jerárquico, ¿no? De un mismo nivel jerárquico. Por ejemplo, conjunción copulativa, adición, ni, que. Mario y Juan ni estudian ni trabajan, por ejemplo. O Ricardo e Isabel chatean que chatean. Ahí está. Disyuntiva, opción o u. ¿Saldrás a la calle o te quedarás en casa? O dime si aquel reloj es de plata u oro, por ejemplo, ¿no? Adversativa implica oposición. Pero mira, ojo cómo está el más. El más está sin tilde. Ese más sin tilde es adversativo. Sino, sin embargo, no obstante, más bien. Ese niño es inquieto, pero respetuoso. O Ismael no es sábado, sino domingo. Ahí está. Explicativa, aclaración, es decir, o sea, esto es, vale decir. Luis mostró agallas, es decir, fue valiente. Delia no aguanta pulgas, o sea, no es tolerante. ¿No es cierto? Distributiva implica alternancia, ¿no? Ya, bien, bien, hora, unos otros. Por ejemplo, Carlos ya escribe poemas, ya lee novelas. Julia bien está alegre, bien está triste, o sea, alternancia de acciones, ¿no es cierto? Y lativa implica consecuencias, ¿no? Luego, entonces, con que, por ende, por lo tanto, repasa los temas, entonces responderás bien. Si repasas los temas, entonces responderás bien. Ahí está. Condicional, inserta un requisito, ¿no es cierto? Sí, siempre que, con tal que, en caso de que, ¿cómo? Si estudias, ingresarás a la universidad. En caso de que falte, copia por mí, por ejemplo, ¿no? Condicional. O si no quieres estudiar, entonces trabaja. Pues, ahí está. O si realizas eso que te pido, pronto obtendrás resultados. Condicional. Causal. Implica fundamentalmente un motivo. Porque, pues, ya que, como, puesto que, dado que, o qué. Por ejemplo, él interpreta bien, porque lee mucho. ¿Ves? No me grites que no soy sordo, ¿no es cierto? Ya que no soy sordo. ¿No? O que no soy sordo. De finalidad implica objetivo o propósito. ¿Para qué? ¿A fin de qué? ¿Con el objetivo de qué? Te regalé ese libro para que lo leas. Vine a fin de que aclaremos el asunto. ¿No? Concesiva, obstáculo o superable, ¿no? Aunque así, por más que, a pesar de que, aun cuando. Aunque llueva, yo iré a visitarte. Por más que ruegues, no te perdonará. Consecutiva, causa, efecto, tan que. La pobreza crece tanto que asusta. Habló tan rápido que no lo entendimos. Ahí está, por si acaso. Conjunciones. Acá, por ejemplo, algunas observaciones complementarias. No confundir el sino adversativo con el sino separado que es condicional. No sale si no se queda, adversativo. Condicional te quedas si no terminas. Ya está. No confundir con que es ilativo, con que es preposición más relativo. Estudió con que aprobará, o sea, así que aprobará, ese junto. O el arma con que amenazó. El arma con que es con la cual o con el cual amenazó, con la cual amenazó. Ahí sí. No confundir porque que es causal con porque que es preposición más relativo.
Por ejemplo, el porque, que es causal, implica motivo. Aprobó porque estudió, causal. Entonces, el motivo porque faltó. No, ese porque separado porque se puede reemplazar por el cual o por la cual. Por el cual faltó. No confundir el nexo condicional con el complemento, con el completivo. Por ejemplo, aprenderás si preguntas, condicional. Completivo, dime si entendiste. ¿Ves? Ahí está. La palabra por qué es sustantivo cuando es sinónimo de motivo. Por ejemplo, no sé el porqué de su tardanza, el motivo de su tardanza. Debe ser junto y continuo. Por si acaso. Valores de la palabra qué. ¿Qué puede servir como nexo copulativo? Por ejemplo, esos jóvenes estudiosos preguntan, ¿qué pregunta? ¿No? Como nexo causal. Carlos, por favor, apúrate que ya estoy yendo. Como nexo completivo, ayer me dijeron que no vendrían hoy. Como nexo consecutivo, tanto lee que sabe un poco de todo. Que sabe un poco de todo, consecutivo. O sea, finalmente podemos decir que solo la palabra que, siendo una conjunción, puede tener diferentes significados o diferentes usos o empleos del mismo. ¿No es cierto? Recuerde que la palabra que también funciona como pronombre relativo al tener un antecedente, ¿no? Por ejemplo, profesor, el libro que me recomendaste es muy bueno. Ahí está. Ahí sí es relativo, ¿no? Porque funciona como antecedente. Algunos ejercicios por aquí, bueno. Y sí, algunas normas del uso de las preposiciones. Sabemos que morfológicamente, si son categorías gramaticales invariables, no van a sufrir accidentes gramaticales, ¿no? Miren, del dequeísmo, esta inserción errónea de la palabra de seguida de qué. Me confesó de que huiría, no, me confesó que huiría. Ella dijo de que te ayudaría, no, ella dijo que te ayudaría. El queísmo es la omisión errónea de la preposición de seguida de la palabra que. Por ejemplo, me alegro que participes más. No, me alegro de que participes más. ¿Cómo me di cuenta de esa diferencia? Apelando a eso. Por ejemplo, me alegro de eso. ¿De qué? De que participes más. Es correcto. Estamos seguros que te irá muy bien. ¿Estamos seguros que eso o estamos seguros de eso? De eso, ¿sí o no? Entonces, estamos seguros de que te irá muy bien. De eso. ¿Qué cosa? Que te irá muy bien. ¿Ves? Es muy importante reemplazarlo por eso. Se reconoce entonces el dequeísmo o queísmo a través del uso del pronombre eso. Me confesó que de que huiría. Me confesó que huiría. Me alegro de que participes más. Me alegro de eso, ¿no? De que participes. ¿Correcto? Es eso. Ahí está. Excelente. Y ahí están algunas pautas, algunas reglas y fundamentalmente la teoría que yo quería explicarte el día de hoy dentro de la propia clase. Ahora, más allá de esto que te acabo de explicar, yo creo que ya podríamos nosotros desarrollar algunos ejercicios, entendiendo que acá está la definición de la preposición y ya hemos visto, ¿no es cierto?, cuáles son las preposiciones. A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre y tras. También existe cabe, es una preposición arcaica que significa junto a, y so, que es una preposición arcaica que significa bajo, ¿no? Por ejemplo, hay con preposiciones solas y con locuciones prepositivas, ¿no? Lo confesará delante de un juez, lo confesará ante un juez, ¿ves? Luchó en contra de la dictadura, luchó contra la dictadura. De acuerdo con las últimas encuestas, ganará las elecciones, según las últimas encuestas. Reconoce las preposiciones de los siguientes fragmentos. Mira, ¿cuántas oraciones son aquí? ¿Cuántas oraciones son aquí? Son 20 oraciones. Yo te voy a ayudar en las 10 primeras y tú haces las 10 restantes. Es tu trabajo, ¿ya? Por favor. Pero vamos a hacerlo tranquilo nomás. La personalidad, en nuestro sentido, es una invención shakespeariana, ¿no? Me está diciendo preposiciones, ¿ah? ¿Ya? Es una invención shakespeariana y no es solo la más grande originalidad
de Shakespeare, sino también la auténtica causa de su presencia, Ahí está, eso es. Voy a cambiar de colorcito para que se note un poquito más, ¿ya? Dice, en la medida en que nosotros, no, que ya no, por si acaso. Voy a borrar aquí para no confundir. Que ya no. Entonces, a ver, dice, en la medida en que nosotros mismos valoramos y deploramos nuestras propias personalidades, somos los herederos de Falstaff y de Hamlet, ¿no? Y de todas las otras personas que atiborran el teatro de Shakespeare, con lo que podemos afirmar los colores del espíritu. Recuerda, ¿no? Preposiciones contractas. Ahí está. ¿Ves? Preposiciones. El extraño poder de Shakespeare, para transmitir la personalidad, está quizás más allá de toda explicación, ¿Cómo es que sus personajes, nos parecen tan reales, ¿ya? Y cómo pudo lograr esa ilusión, ¿no es cierto?, de mantener tan convincente. Ahí está, perfecto. O las consideraciones históricas e historizadas, no han ayudado mucho a responder a estas preguntas. Bueno, los ideales, tanto sociales como individuales, eran tal vez más prevalentes en el mundo de Shakespeare que lo que son, al parecer, en el nuestro. Ahí está. Lex Barrow señala que los ideales del Renacimiento, ya sean cristianos, filosóficos u ocultos, tendrían a subrayar nuestra necesidad de adherirnos a algo personal, que sin embargo, es conjunción, no es preposición. Sin embargo, era más grande, sin embargo, dice que, era más grande que nosotros. Dios o un espíritu. Ya está. De ello se seguía cierta tensión o angustia. Y Shakespeare se convirtió en el más alto maestro, en la explotación de ese vacío entre las personas y el ideal. Se deduce de esta explicación su invención de lo que reconocemos como personalidad. ¿Ves? Ahí está. O por ejemplo, percibimos sin duda la influencia de Shakespeare, ¿no? La influencia de Shakespeare en su discurso, en su discípulo John Webster,
cuando el Flaminio de Webster exclama al morir, en el demonio blanco. Cuando miramos hacia el cielo, confundimos conocimiento con conocimiento, ¿no? En Webster, incluso en sus mejores momentos, escuchamos las paradojas de Shakespeare, hábilmente repetidas, pero los hablantes no tienen ninguna individualidad, ¿correcto? Y finalmente la 10, ¿quién puede decirnos las diferencias de personalidad en el demonio blanco? ¿Quién puede decir las diferencias de personalidad en el demonio blanco? Entre Flaminio y Ludovico, debe ser. Entonces, ahí está. Por favor, espero que hayas subrayado las preposiciones que se me están pidiendo. Y ya tú mismo eres, por favor, con respecto a esto, ya, entonces tú vas a hacer de la 11 a la 20, reconociendo. Siempre en ese tipo de temas, chicos, se tiene que practicar. Si tú practicas, la mente es muy frágil, te olvidas y ya está. ¿Qué más vas a hacer? ¿No? Por si acaso. Dice, de subrayar las preposiciones presentes. A ver, vamos a ver. Nosotros somos como esa planta salvaje que brota, a ver, no, que no es, que brota y se multiplica, dice, que brota y se multiplica en los lugares más amargos y escapa, no, más amargos. Véanla cómo crece en el arenal, sobre el canto robado, en las acequias sin riego, ¿ya? En el desmonte. Ella no pide favores a nadie, no a nadie. Pide tan solo un pedazo de espacio para sobrevivir. Ahí está. Las preposiciones, dice aquí, las preposiciones carecen de significado propio, sin embargo, en el contexto pueden adquirir el significado de ciertas oraciones. Regresó en avión, entonces es el vehículo, ¿no? Es el vehículo, o sea, el modo, mejor dicho, el modo. Es muy admirado por sus compañeros, es muy admirado por sus compañeros. Entonces, si es admirado por sus compañeros, eso es compañía. Compañía. Adquirió todo por 60 nuevos soles. Ese por es precio. Estudió para aprender y no solo para regresar. Para aprender finalidad y no solo para regresar. Como un medio, ¿no? Como un medio para lograr obtener un elemento importante. Ya apuntaste, ¿no? Modo, compañía, precio, finalidad y medio. Ya, ahí está, por si acaso, hoy voy a borrar por acá todo esto que también había hecho, para que ustedes también, espero que lo hayan anotado, para que no se vayan a confundir, ¿ya? Por favor. Subrayen las preposiciones en estos textos, ¿no? Por ejemplo, ahí está, ¿no? En estos textos. Yo te voy a ayudar en la primera y tú haces la 2 y la 3. Juana de Ibarbarú. Ustedes saben que Juana de Ibarbarú fue Isabel Allende, ¿no? Ganadora del primer premio Nobel de Literatura
¿no es cierto?, del primer premio Nobel de literatura en el año 1945 en Hispanoamérica, la famosa Isabel Allende, ¿no? A ver, la alcoba realmente se convirtió en nido caliente y claro y sereno, en medio del viento, gruñidor de la lluvia furiosa o mansa, al frío que hace acurrucar cabeza con cabeza a las parejas de pájaros. Ya está, ¿ves? Y ya tú completas el resto. ¿Ya? Por favor. Tú completas el resto, por favor. ¿Listo? Muy bien, recuerdo, está la conjunción también. Subraya las conjunciones que se presentan en las siguientes oraciones. Por ejemplo, acá dice llueve que llueve. Bueno, conjunción distributiva. La asamblea se realizará ya en el estudio, ya en el auditorio, ya en la explanada. Ya está, ya, distributivas. Quiere comprar muchas cosas, pero adversativa, ¿no? Pero no alcanza el dinero. Ya está, perfecto. ¿Quieres obtener tu independencia? Pues trabaja. Entonces acá quiero obtener tu independencia, pues trabaja. Ya está, perfecto. Eso es, pues trabaja. Mira, con tanta crisis no viven si no sobreviven. Ese sí no es adversativo, conector adversativo. Subraya las conjunciones y locuciones conjuntivas que aparecen en las siguientes oraciones. Toma ese dinero para que te diviertas, para que te diviertas, para que te diviertas. Terminamos el trabajo, así que saldremos temprano. Se encontraba sola, sin embargo, no tenía temor alguno, ¿no? Y ya tú continúas de las 4 a las 6. Subraya las conjunciones subordinantes que presenten las siguientes oraciones y luego escríbelas en los espacios en blanco, la clase a la cual pertenece. Aunque le disgustaba enormemente, escuchó completo el discurso. Esa es una conjunción concesiva. Le escribí a diario para que no me olvide, para finalidad. ¿Cómo te atreves a decir semejante barbaridad? ¿Cómo te atrevas a decir semejante barbaridad, te castigaremos? Eso es condicional. Llegamos menos fatigados si hacemos un recreo. Si hacemos un recreo condicional. Condicional. Por si acaso. Condicional. Ahí está. Muy bien. Mira por aquí. Y ya dice, ¿cómo detrás semejante te castigaremos? Llegamos menos fatigados ya. Regresó camino a su casa, ¿no? Pues quería hacer ejercicio, finalidad, ¿no? Ahí están algunas observaciones que hay que tener en cuenta y dice, corrige en las siguientes oraciones. Enrique y Irma, ¿no? E Irma llegaron a la casa. ¿Quién es el elegido? ¿Hugo u Oscar? Hugo u Oscar. Por cacofonía se coloca así, ¿no? Te sancionarán si no regresas al trabajo. Te sancionarán si no, conector adversativo, ¿no? Te sancionarán si no regresas al trabajo. Te sancionarán si no regresas al trabajo. El arma con que la atacó ya fue encontrada. ¿Con qué? Ese con qué debe ser separado. Con la cual la atacó, ¿no? Y, por ejemplo, bueno, ahí está, hasta la 20, y aquí una tarea domiciliaria pequeña que tú puedes realizar. ¿Tu objetivo cuál es? Terminar ese librito, y con ello hemos terminado el día de hoy el empleo de los conectores lógicos. No te olvides que después de este video, por favor, ¿no es cierto?, contestes las preguntas que te vamos a hacer o que he planteado para ti con respecto al tema.
Y no te olvides hacer la ficha y ya nos estaremos viendo pues la próxima semana en otra edición del curso de lenguaje. Chao, chao, cuídense y practiquen, por favor. Ya, nos vemos, chao.